Yo soy Francisco Rodríguez, del grupo de Tera 1, de los martes en la mañana. Y mi nombre es Daniel Villanueva, también del mismo grupo, y entre los dos vamos a dialogar un poco sobre la película The Truman Show para trabajar desde hablar de la sedimentación, la red de sedimentación y las disonancias que se pueden encontrar en diversas escenas de esta película. Ok, bueno, muy bien. Yo creo que aquí una de las cosas que podemos empezar a observar es que hay algunas escenas donde podemos relacionar muy bien estos conceptos, ¿no? Y vamos, ahora sí que podemos empezar con la parte de lo que es la sedimentación, que coincide, bueno, no coincide, es como se va desarrollando la película, ¿no? Escenas como al principio, en el que Truman, pues, sale de su casa para trabajar, saluda a los vecinos, va a comprar algo al puesto de periódicos, etcétera, etcétera, y como que es parte de una rutina diaria de lo que está haciendo y que, pues, de alguna manera, al estarlo haciendo constantemente, va haciendo una sedimentación. Creo que valdría la pena también, a manera de introducción, platicar que la película de The Truman Show es una película en la cual es un experimento por parte de una productora de televisión que deciden hacer un reality show lo más veraz posible, donde a un niño, a un bebé, a un recién nacido, empiezan a grabar toda su vida y hacen un reality show alrededor de su vida desde el nacimiento para ver cómo se va desarrollando, donde hay una serie de actores y personas detrás de todo este evento, de todo este proyecto, para que vayan viendo cómo se desarrolla este niño, que el niño, Truman en este caso, es el único que no va a saber que está dentro de un reality show, pero lo están Ujú, grabando 24/7, todo el tiempo lo están grabando. Y ujú, a partir de ahí se desarrolla todo el show que es dentro de un espacio que la productora compra y desarrolla un set enorme que se vuelve el mundo de Truman, al ujú, grado de que todos los actores tienen la consigna de evitar que él conozca algo más allá de ese escenario. Claro, él no sabe que es un escenario, solo sabe que esa es su vida real y que las ujú, personas son reales. En este caso, hay algún par de escenas que tienen que hacer como la muerte del papá para quitar al papá de en medio y ujú, esto que me mencionaba Francisco hace un momento son escenas que todos los días hacen lo mismo todos los actores para darle una cierta estabilidad a Truman, para que él crea que es una rutina diaria de su vida, ujú, donde creo que podemos empezar con esto que dices de la sedimentación. Una escena clave, me parece importante, es cuando él habla de querer ser explorador y que la maestra le dice, no, ya no necesitan exploradores este mundo, ya todo está descubierto. Tú ujú, no puedes ser explorador, ¿no? Y creo que ese es un primer momento muy importante de sedimentación, porque justamente el constructo mundo es el constructo ya de que el mundo ya está todo descubierto y su constructo yo se empieza formando de tú no puedes ser un explorador, tú tienes que ser algo más que viva confinado en esto. Entonces creo que ahí ujú, se empieza a sedimentar mucho de esto que estás diciendo. ujú. Sí, y yo creo que hay otra escena también, que es como la actuación de la actriz que hace de su esposa y el actor que hace de su amigo, cómo le van, vamos a decir, haciendo creer que es todo un mundo perfecto, ¿no? Que su mujer es perfecta, que su amigo es confiable, de que la rutina de saludar a los vecinos y todo eso va funcionando. Y lo que pasa al principio de la película, ¿no? Lo pasa un día igual que el segundo, igual que el tercero, igual que el cuarto. Y bueno, es una de las formas en las que la sedimentación se va dando, ¿no? Sí, justamente, ¿no? Donde esto que hemos visto de que en la medida en la que algo se vaya repitiendo y vaya siendo lo más similar o lo más igual posible, nos va dando un constructo de cómo son las cosas, ¿no? Y también aquí en esta sedimentación donde el constructo otro, que es el amigo, la esposa, son muy confiables para algo que creo que más adelante retomamos con las disonancias, pero Ujú, que ahorita es puntualizar que él va creando este mundo que no sé si realmente ellos querían hacerlo perfecto para él, ¿no? Tal vez sí era su intención, porque al final del día él tiene ciertos cuestionamientos sobre el mundo, si ujú, es o no perfecto,
pero se hace lo más posible para que él no tenga que cuestionar nada, ¿no? De hecho, cuando hay cuestionamientos, de inmediato buscan aplacarlos, ¿no? De inmediato buscan decirle, no, por ahí no, ¿no? O, por ejemplo, una sedimentación importante es esto sobre su miedo a nadar. ¿Por qué? Ujú, Porque recordemos que Seaview es un lugar que está formado como si fuera una isla, de tal ujú, manera que el mar la rodea por completo. ujú. Entonces, si quieres evitar que tu personaje principal escape, pues, ¿qué es lo que vas a hacer? Que tenga miedo al agua, ¿no? ¿Mm? Y eso lo hacen con precisamente la historia de que su papá muere ahogado cuando estaba chiquito, ¿no? Y entonces eso le crea a él la fobia del agua. Y fíjate, en esta parte, ¿no? Tratando de reflexionar un poquito, ¿no? ¿Cuántas veces en nuestra vida cotidiana tenemos este tipo de acciones automáticas, ¿no? Que no cuestionamos, que las vamos siguiendo, que las aprendimos de alguna manera y que pues realmente ni siquiera nos hemos detenido a reflexionar un poco sobre ellas, ¿no? En la película, pues obviamente es porque hay un guión definido, pero en la vida que llevamos todos los días, a veces actuamos como si tuviéramos un guión definido. Pero justamente creo que aun cuando planteamos hacernos los cuestionamientos, las personas de alrededor son las que nos siguen construyendo este guión definido, en este worlding, porque si no, Ujú, entonces entraríamos en conflictos fuertes en el momento en el que lo vamos a cuestionar. Me recuerda una paciente que cuando era pequeña, una amiga suya le dijo, es que tengo problemas con mi novio, el güey me está engañando y como que no sé qué onda, qué hacer, ¿no? Y esta chica le dice a ella, ¿y por qué no lo dejas? Y la otra, no, ¿qué te pasa? ¿A qué te refieres? ¿No? Como los cuestionamientos, o inclusive lo podemos ver en las clases, ¿no? En primaria, secundaria, hasta en la universidad, cuando un alumno se sale del renglón y hace ujú, una pregunta que es difícil para los demás alumnos, de inmediato regresarlo al guión, como de, a ver, no nos metas en problemas, ¿no? O sea, ya, lo que nos están diciendo, o los mismos profesores que dicen como de, no, ujú, a ver, 2 más 2 es 4, ¿no? Y ya no le busques. Creo que esos ujú, guiones podemos verlos en nuestra vida, al igual que en Truman. Todos tratan de llevarnos a esta misma sedimentación por ujú. el conflictivo. Sí. Y fíjate, luego viene esta otra parte donde empiezan a haber escenas que crean una disociación, ¿no? Eso que de repente cae esta luz reflectora en media calle y cae del cielo, y que Truman pues voltea a ver y esto de dónde cayó, de dónde salió, por qué, ¿no? O sea, algo que no tiene ningún sentido y entonces, cómo ciertas cosas te van creando vamos a decir, estos cuestionamientos, ¿no? También la escena en donde va en el coche y de repente se sintoniza en el radio que están hablando de él y por dónde va y qué está haciendo y todo eso, y pues dice, oye, pues, ¿qué onda, no? Porque obviamente, pues en la película eso todo es parte del espectáculo, del show, pero en realidad ahí la cuestión es que a veces podemos estar o no alerta a estas situaciones que nos pueden crear una disociación, ¿no? Decir, ay, esto está raro, o sea, ¿qué está pasando? Esto no tiene lógica o no es lo que normalmente pasa. No me acuerdo qué autor vimos al respecto, que justamente son eventos que nos recuerdan que las cosas no son automáticas. No tengo en este momento el recuerdo fresco, Ujú, pero me parece que es uno de los pensadores fenomenológicos, no recuerdo si era Nietzsche No te o quizá entiendo. era Heidegger, que decía que este tipo de eventos nos hace volver al Dasein, creo que sí era Heidegger, ¿no? ujú, Que pasamos del mid-sign, ¿no? De estar en este mid-sign, en este mundo automático donde todo es, es como se dice, todo es automático, y regresamos a este Dasein que nos dice, como, ah, cabrón, ¿no? O sea, esto es momento a momento, segundo a segundo. ujú, Entonces, estas disociaciones también creo que dependiendo de qué tan fuertes son, porque aquí en este caso
son disociaciones que siembran una semilla que a él le hace preguntarse cosas, pero que de nuevo hay una sedimentación, ¿no? O en este caso la sedimentación se vuelve más fuerte, más densa Ujú, que la propia disociación. No ujú, llega a generar un conflicto tan grande. ujú. Y yo creo que ahí es una cuestión que por eso hay varias escenas donde empieza, ¿no? Porque la primera, vamos a decir, disociación que aparece es cuando cae el foco, ¿no? Y pues como que dice, ah, bueno, y como que eso ya no le da importancia, nada más le deja cierta inquietud. Y va creciendo al grado de que cuando una de las chicas que cuando estaba joven le gustaba, ¿verdad? Pues le dice, no, esta vida no es tu vida real, esto es un... Y le trata de decir lo que está pasando, y ahí es cuando él realmente dice, bueno, ¿qué está pasando, no? Pero lo que me llamó la atención es eso, ¿no? Cómo tiene que ir subiendo de grado la disociación para que llegue el momento en el que digas, a ver, sí, aquí hay algo raro, ¿no? Y a veces es lo que tú dices, ¿no? Estamos en un ambiente en el que nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta de esas señales de disociación que están a nuestro alrededor. La cuestión es, ¿para qué seguimos en este automatismo? ¿Para qué seguimos con nuestras sedimentaciones? Porque creo que ahí la sedimentación es justo, o sea, en Truman, el seguir la sedimentación que durante toda su vida estaba, lo cual me recuerda un poquito justamente a este hombre, a Kafka con su libro de El gorila, y que habla justamente de, ¿cómo se llama este hombre? De Foucault, de que simplemente vamos entrando en jaulas más grandes, ¿no? Y es como Ujú, de, en esta jaula donde estaba Truman, pues él estaba cómodo porque no le hacía falta nada realmente. No había nada que él ujú. necesitara porque era esta vida perfecta, donde todo estaba controlado. Sin Sí, embargo, y yo creo, ajá, y yo creo que, ajá, dime. sí, yo creo que aquí hay una cosa importante que tiene que ver con que sí, de alguna manera, hay momentos en los que nos entra la inquietud, nos entra este cuestionamiento si la vida es así, si tiene que ser de esa manera. Digo, yo creo que una de las cosas que la mayoría de la gente hacemos es respecto al trabajo, ¿no? ¿Cuánta gente no va a trabajar, se levanta, va a trabajar, hace su trabajo, regresa, cena, se acuesta al día siguiente otra vez? Y después de muchos años se empiezan a cuestionar si quieren seguir en ese trabajo, ¿no? Pero tiene que pasar mucho tiempo. Mm, Creo que también aquí tiene que ver con este tema de cuál es el sentido de la vida o el sentido que le doy a las cosas. Cuando ese Ujú, sentido va perdiendo fuerza y que al final del día es un poquito, no sé, estoy pensando en Albert Camus, ¿no? En esta parte ujú, donde Sísifo pues sigue, ¿no? Todo el tiempo y está una y otra vez la lleva para arriba, la lleva para abajo, pero el único momento en el que realmente se libera es el que lo hace porque él quiere, ¿no? Y creo que parte de lo que también hace Truman es cuestionarse el por qué está haciendo lo que está haciendo, si realmente quiere hacerlo, si es algo que realmente le interesa y le importa. Y lo interesante mencionó justamente el constructo otro, ¿no? De su amigo y de su esposa, que cuando ya viene el conflicto más grande entre Truman, ¿no? Esta parte del conflicto con el mundo, ¿no? Desde su worldview empieza este conflicto con el worlding de el constructo mundo y el constructo otro. Y en ese momento el productor dice que vaya el mejor amigo y que vaya la esposa a tratar de regresarlo, ¿no? A decirle, no, todo está bien. Y Truman es como, está como un poquito conflictuado, ¿no? Y el amigo lo que usa es justamente estos sedimentos de decirle, a ver, soy tu mejor amigo, tú confías en mí, ¿no? O sea, y cuando yo no te mentiría, yo no haría nada en tu contra, ¿no? Y es como de justamente hacer que todo otra vez regrese ese guión. Nada más que en ese momento ya era muy tarde. O era ujú, un momento en el que ya realmente el conflicto era tan grande que el constructo yo ya tenía que cambiar de sedimento, hacer una resedimentación, dado que ya había ujú. muchos elementos que le ayudaban con este cuestionamiento. Así es, y yo creo que ahí es en donde también podemos ver que hay, voy a llamar una cierta lógica en la secuencia, ¿no? Porque llega el momento en el que él tiene que empezar a resedimentar, y a lo mejor al principio se resedimenta cosas un poco, le voy a llamar sencillas, pero llega el momento en el que ya cuestiona todo, ¿no? Ya está cuestionando si realmente
O sea, el hecho, escenas como donde dicen, mira, es que todo el mundo hace lo mismo, ahorita va a pasar el señor con el perro, va a pasar un coche amarillo, porque ya se dio cuenta de lo repetitivo que es todo, ¿no? Y entonces todo eso lo está metiendo en un proceso de resedimentación. Dice, ¿por qué eso es así? O sea, eso no tiene sentido de que sea así. Que creo que aquí es algo también importante retomar la parte de la certidumbre y la incertidumbre, ¿no? Como en el momento en el que todo es una certeza, en el que todo es lo mismo, lo que alguna vez platicábamos sobre las máquinas están realmente muertas, no tienen vida, porque hacen lo mismo una y otra vez y es de manera repetitiva. Y entonces quizá esto puede ser una alegoría de la necesidad de vivir y la vida como una novedad. Y en el momento que no hay novedad, empiezas a experimentar una muerte en vida, ¿no? Algo que empezaba a pasarle a Truman, ¿no? Como de todos los días lo mismo, todos los días esto, ¿no? Cuando incluso él mismo dice, y creo, si no mal recuerdo, le dice a la esposa, y tú estás a punto casi casi de hacer un comercial, ¿no? O sea, él sin Ujú, saber que era un comercial, pero él ya adivinando también por sí mismo todos los patrones, y que ahí empieza esta necesidad de la novedad. Entonces, creo que podemos ver en esta tensión de incertidumbre, certidumbre, como en el momento en que hay un exceso de certidumbre, si me permites abusar del concepto, en ese momento hay una necesidad de caer en incertidumbre, de volver o ir hacia la novedad, ¿no? Que también ujú, el hecho de caer en la incertidumbre completa, ¿no? Que sabemos que vivimos en la incertidumbre, tenemos una necesidad de tener ciertas certezas, de saber qué cosas. Pero, por ejemplo, eso lo podemos ver en la contraparte de los televidentes, donde ellos no sabían qué iba a pasar. ujú, Pero, por ejemplo, los productores, al saber qué iba a pasar, pues ellos también tenían que buscar la novedad para poder refrescar el programa. Pero sí llega un momento en el que el programa ya es tan repetitivo, ya es con tanta certeza, que empieza, si no mal recuerdo, a ujú, bajar el rating, ¿no? Y entonces ujú, pareciera que todo confabula para decir, oye, pues es que hay que romper esta certeza, bueno, falsa certeza, hay que buscar la novedad. ujú. Sí, y yo creo que esa es una de las cosas que tiene la película, que no nada más es ver cómo Truman va llevando este proceso de cambio, sino cómo los espectadores se van interesando más en que Truman lo haga, ¿no? Sí, porque ahí quizá lo novedoso para los espectadores todo el tiempo era todo el crecimiento de Truman, ¿no? Y cómo se iba construyendo todo el show. Pero pues ya llegó la temporada 25, donde él ya tiene 25, casi 30 años, ¿no? Y es como algo repetitivo y es como, oye, pero ¿qué más hay para la vida? ¿Qué más hay además de esto? Ujú. Y No, creo que perdón. dime tú, por favor. Una de las escenas que a mí se me hace muy importante es esa en la que él decide subirse al velero, ¿no? Y aventarse al agua, o sea, porque tenía muy sedimentado su miedo al agua, pero ya su inquietud, su necesidad de encontrar respuestas, lo lleva a superar ese miedo, a resedimentarlo, ¿verdad? Y decir, no, es que yo tengo que ver qué hay más allá. Y entonces se sube al velero a pesar del pánico que tiene, ¿no? Y cómo el productor le empieza a crear ahí una tormenta e inclusive, pues, casi, casi que hasta para que se caiga y se muera ahogado, ¿no? Y sin embargo, él, en ese proceso logra sobrepasar, vamos a decir, ese tipo de limitaciones que él tenía, ¿no? Justo también iba a comentar lo mismo, me ganaste el comentario, donde hay un primer esbozo de él, ¿no? Si no mal recuerdo, para salir al mar y que le gana primero el miedo, ¿no? Le manda su sedimento, le gana su constructo yo. Pero no es hasta que él cuestiona profundamente su constructo yo, hasta que tiene suficientes elementos, que se atreve a hacer este viaje. Y que ya Ujú, lo más interesante es que justo en el momento en el que ya cruza toda esta tormenta, ¿no? Que es como muy significativo, ¿no? En el momento en el que las aguas se calman, ¿no? Es que él llega al final del set y ujú, justamente es resedimentar todo, ¿no? Empieza casi casi de cero. ujú.
Fíjate, ahí con eso a mí me viene una pregunta, ¿no? ¿Qué tan lejos estamos dispuestos a ir para encontrar algo auténtico, para ser realmente libres? Porque es lo que hace Truman, porque él lo que está buscando es romper esa esclavitud que tiene, pero tiene que llegar muy lejos, tiene que superar muchas cosas muy fuertes, o sea, el hecho de que le hayan puesto en la escena una tormenta tan fuerte en el mar cuando él tiene fobia al agua, es que pues tenía que enfrentar y ir hasta las últimas consecuencias, ¿no? Pero en la vida real, yo creo que mucha gente no necesariamente estamos dispuestos a llegar a esos extremos. Yo creo que llega el momento en el que queremos conservar parte de nuestra sedimentación porque nos sentimos seguros, cómodos. Pero es interesante, dices, porque no sé si en algún momento Truman no era auténtico. No sé si era algo no auténtico antes de la tormenta. Pues mira, es que ese es un buen cuestionamiento porque el que tú seas repetitivo y vaya, y aunque no lo sepas, estás siguiendo un guión, pues es ser auténtico o no. Porque entonces nos hace la pregunta es, ¿qué es la autenticidad? Yo creo que de alguna manera en la película te hacen ver que lo rutinario se va sedimentando y vas dejando de ser auténtico, porque en la autenticidad, pues se supone que está la novedad, está el cambio, está el todo el movimiento que debe tener la vida. Mm. Que yo Entonces, pensaría que incluso en esa rutina hay autenticidad, porque yo puedo aceptar esa rutina en mi vida. Creo que es tener una parte de rutina y una parte de cambio, porque si no, entonces entraríamos en un caos completo. Lo curioso es que, por ejemplo, él tiene una frase que usa durante toda la película, y esa frase se la queda al final. Aun cuando sale del set, él mantiene ujú, esa frase, que es algo de su pasado lo mantiene en su presente con vistas al futuro. ujú, Lo que nos quiere decir es, al final necesito conservar algo de mi pasado para ujú, poderle dar continuidad a mi presente y saber hacia dónde me dirijo, porque si no ujú, estaríamos enloqueciendo, lo que hemos visto sobre el Alzheimer, ¿no? De estas personas que de repente olvidan de dónde vienen, ¿no? Y de repente entran en novedad completamente y dicen, ah, chinga, espérame, ¿cómo llegué aquí? ¿Qué pasó? ujú. ¿No? Me genera un caos. Él necesita esa parte, ¿no? Y mira, yo con esto que estás comentando me viene a la cabeza pensar de que no es uno o el otro, son escalas de grises, ¿no? O sea, no es ni totalmente blanco ni totalmente negro, ¿no? Ni es totalmente inauténtico y no es totalmente auténtico, sino que son escalas en las que nos vamos moviendo y algunas cosas sí las cambiamos, pero como tú decías hace rato, ¿no? Algunas cosas necesitamos que sean estables, tenerlas sedimentadas porque da la sensación de cierto control, de cierta estabilidad, de cierto confort, ¿verdad? Pero también por otro lado, en algunas cosas necesitamos esta novedad, este cambio, esta innovación que nos permite sentir que no todo en la vida es igual, que todavía nos hace falta vivir algo que no hemos vivido. Fíjate, para ir entrando en las conclusiones, a partir de esto que dice como una tensión entre incertidumbre, donde a veces en la certidumbre podemos encontrar este movimiento, este continuar, y a veces también en la certidumbre podemos quedar paralizados. El ejemplo es ante la certidumbre de su día a día, él se movía, él hacía, él tenía toda su vida. Y ante la certeza de lo que para él representaba el mal, hacer cosas. Mientras que también en la incertidumbre podemos tener movimiento y podemos tener parálisis.
ante la Ujú, incertidumbre de lo que va a venir, de lo nuevo, de lo que va a explorar fuera del set, él se mueve. Pero también ante la incertidumbre, como por ejemplo en el momento en el que llega el papá y le dice, hijo, y cae la lámpara y todo esto, y entra un poco en incertidumbre, él se paraliza. ujú, Entonces, como tú lo pones así en escala de grises, poniéndolo en una tensión, donde ujú, en la certeza y en la incertidumbre encontramos parálisis y movimiento. ujú, Solo habría que ver a veces cuál estamos optando. Yo creo que yo tiendo a optar a veces más por la certidumbre, porque me ayuda a moverme con más tranquilidad. Pero también me doy cuenta que en la certidumbre yo puedo quedar paralizado porque es como de, ¿y ahora qué sigue, no? Esto que estás diciendo del automatismo. Y en la ujú, incertidumbre a mí me encanta porque puedo descubrir y encontrar cosas y moverme y reflexionar, pero también a veces la incertidumbre me paraliza, a ujú. grados de que he dejado de hacer cosas laborales o proyectos personales porque digo, no sé qué va a pasar y mejor no le entro y me voy a lo que conozco. Y yo creo que además es una, no sé si le llame yo sensación o un estado de vivir que no es igual en todo momento. Hoy a lo mejor en este momento quieres más certidumbre y al siguiente momento quieres más incertidumbre y más adelante estás menos dispuesto a hacer cambios y después sí estás dispuesto a hacer cambios. O sea, es una serie de conceptos que se van moviendo en esta escala de grises que yo mencioné hace ratito y que todo el tiempo se está moviendo. O sea, no puedes decir que haya personas que sean totalmente rutinarias, que se vean por ese lado, porque tienen en su mundo ciertos grados de novedad, ¿no? Y pues, tampoco no puedes decir que haya gente que sea totalmente novedosa que no tenga ninguna rutina, ¿no? Todos tenemos de todo y van cambiando nuestras cantidades de una y de la otra a lo largo del tiempo, ¿no? Pero la verdad es que la película sí está muy interesante en términos de hacernos reflexionar de que realmente, pues, la vida real, pues, es como tú decías hace ratito, ¿no? Lo único la diferencia con Truman es que el set es más grande, ¿no? Y que el guión es más complejo. Pero de alguna manera en la vida real también tenemos mucho de eso que se ve en la película. Y ahorita que lo pones, pensando en esto del constructo mundo y del worlding y del worldview, Ujú, Truman también participa de ese worlding. Aunque Truman no sabe que está en un set, sus ujú. acciones también van siendo parte de lo que van construyendo. Son parte de Porque, la película. claro, los productores necesitan ver cómo va a actuar y a reaccionar él para poder seguir produciendo la serie. No está todo escrito, tienen que irse las ingeniando con lo que va pasando, Ujú, ¿no? Entonces, creo que ahí podemos ver esta parte donde entre todos vamos construyendo este worlding, pero el worldview ya es muy particular. Y cómo las sedimentaciones, disociaciones y redimentaciones tienen que ver mucho con nuestro actuar y también con el actuar del mundo. Porque otra vez, no es como que yo quiera a huevo cambiar las cosas. Muchas veces el mismo mundo me va a llevar a un guión en el cual al final del día voy a terminar interpretando lo que todos me están diciendo. Tiene que ser algo muy fuerte para poder hacer ese cambio. Pienso, por ejemplo, en las familias, y también ya parece rato porque si no se nos va a extender muy. En las familias, ¿no? Entre los psicólogos decimos que cuando la familia dice que la terapia no le está funcionando porque se está poniendo rebelde el paciente, que nos dice que entonces sí está funcionando. ¿Por qué? ujú, Porque generalmente el que va a consulta se dice, y esto dentro del área clínica, el paciente que va a consulta dentro de su familia, él es el síntoma, él es el, el depósito o el que hace que todos se unan, ¿no? O sea, el que expresa la enfermedad de la familia. Entonces, cuando él ujú, hace ese cambio la persona, la familia ya no tiene dónde echar y obliga a los demás a hacer un cambio. Pero como los demás no quieren hacer un cambio, otra vez, ahí está el guión, lo llevan a decir, no, espérate, regresa, ¿no? O sea, tú tienes, estás sirviendo esta terapia, porque no están haciendo lo que tú entiendas y tú te corrijas, ¿no? Cuando es todo lo contrario, ujú, él está rediciendo, esa persona está cambiando todo para poder tener un enfoque novedoso en su vida, solo que los demás no quieren regresar. ¿Por qué? Porque si no regresa, se ven obligados a también hacer un cambio. ujú.
Pues yo creo que podemos seguir analizando y viendo diferentes escenas de la película y pueden seguir saliendo y saliendo y saliendo analogías con la vida real. Pero yo creo que lo interesante es que en esa película sí podemos ver, ¿no? Cómo sedimentamos, cómo resedimentamos, cómo es nuestro wording, cómo es nuestro worldview, cómo puede ir cambiando el wording y el worldview a lo largo del tiempo, cómo en un momento dado podemos nosotros enfrentar resedimentaciones muy traumáticas, le voy a decir, muy difíciles, pero que pues al fin y al cabo es lo que te hace eh, sentir que estás en este movimiento todo el tiempo, ¿no? Ujú. Pues sí, como dices, podemos seguir durante un rato, pero tenemos que suspender por términos de tiempo. Muchas Muy bien. gracias, Francisco. Gracias a ti, Daniel.